Las viudas negras son maestras del sigilo. Tejen sus redes en la penumbra, esperando pacientemente a que un insecto desprevenido quede atrapado en sus hilos pegajosos. Su veneno, 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel, paraliza rápidamente a sus presas, disolviendo sus órganos internos antes de devorarlas. Pero su nombre proviene de un acto aún más inquietante. En ocasiones, la hembra devora al macho después de la cópula. El contexto es importante, porque estamos en la playa de la Albufereta, en Alicante, y siendo de noche hay dos individuos, una mujer y un hombre, que están agrediendo a otro. Agrediéndole con el ánimo alevoso de matarlo. Y es en ese ínterin cuando los gritos de la víctima alertan a una persona que está haciendo running, está corriendo por esa zona y que es de profesión policía. Es en ese momento cuando ya empezamos a configurar esa escena, personas vestidas de negro, que eso ya empieza a reforzar cuál es el ánimo que tenían en la escena. Y uno de los intervinientes, la mujer, relata que se empieza a encontrar mal, a lo que el segundo interviniente, hombre, va a la furgoneta y saca una silla de ruedas para sentar a la señora. Evidentemente, la testigo, Policía Nacional, avisa a los cuerpos de emergencia y se personan otras patrullas en el lugar para terminar de cerrar la escena, deteniendo a las dos personas y comprobando cómo ciertamente la víctima estaba fallecida. En el momento lo que tenemos es una persona con 30 puñaladas dadas por un destornillador, una mujer y un señor que no se sabe bien cuál es el papel, si es amante, si es marido, si es novio y qué relación tenía con el finado. Y eso es lo que lleva a abrir toda la serie de hipótesis para intentar dar un móvil. ¿Por qué ha ocurrido esto? La víctima era una persona de unos 65 años. Respecto a los autores, la propia mujer es la que refiere que era su marido, que se había casado con él hacía solo 15 días y que habían quedado allí para, al parecer, tirar unas flores. Además, había una tercera persona, que era Francisco, Paco, que decía ser el cuidador de la mujer del fallecido, de Conchi. En las bases de datos comprobamos que poseía antecedentes previos por distintos delitos. José Luis era una persona que tenía una hija adoptiva con la que los investigadores criminales consiguen hablar, y esa misma hija adoptiva lo que refleja es que no tenía conocimiento de esa boda. La relación que tenía con José Luis era magnífica, pero en ningún momento le había referido que iba a tener esa boda. Y también nos refiere que en un punto que conoció a Conchi, en una situación cotidiana, Conchi le refirió en broma, o lo que la hija pensaba que era en broma: me terminaré casando con tu padre. Lo que no podía pensar la hija es que realmente se iba a llevar a cabo. Paco le transmite dos realidades. Una, que el propio Paco tiene un cáncer terminal y que Paco, ejerciendo de cuidador de Conchi, el día que fallezca Conchi, va a ser internada por una familia en un centro asistencial. Los propios invitados en la boda la pueden ver levantando los brazos, fumando. Incluso ella quiere que cualquier fotografía que se le haya hecho sea borrada para seguir manteniendo una mentira. Esta cuestión, la de la movilidad, es precisamente la que más nos sorprende, porque desde un primer momento, a pesar de que Encarna, que no había dejado en ningún momento de ver la actitud de estas personas, refiere que la vio de pie y andando, desde el momento en que se le ponen los grilletes, desde el momento que es detenida, pasa a ser paralítica. De hecho, cuando pasa a disposición, los compañeros de conducciones, los compañeros que la llevan al juzgado, la tienen que llevar en volanda. Conchi Martín nació en Onil, un pueblecito de la provincia de Alicante, que no tiene mucho más que ser la capital de las muñecas. Se le conoce así la Comunidad Valenciana porque es donde se sitúa la fábrica de las muñecas famosas, un lugar en el que ella misma trabajó en el inicio de su carrera. Pero luego es cierto que no se le reconoce ningún trabajo más. Es un trabajo en el que ella abandona por supuestas incomodidades, dolores en los brazos, pero ya no se tiene ninguna trayectoria laboral que podamos apuntar. Y a partir de ahí
lo que se le empieza a reconocer es una serie de relaciones con otras personas, con otros hombres. Concretamente, se le reconocen 4 maridos. Ese primer matrimonio tiene 2 hijos, siendo uno de ellos extramatrimonial, como luego se puede llegar a conocer, y es ese marido, ese primer marido, quien se encarga de los 2 hijos de Conchi, el extramatrimonial y el suyo. Tomás es una persona relevante en toda la historia que estamos analizando porque es la persona con la que pasará mayor tiempo y en la que ya empezamos a intuir con claridad cuál va a ser la estrategia que va a ir manteniendo Conchi en cuanto a relaciones. Es la propia hija la que empieza a apuntar cómo era la relación con Conchi. Una hija que refiere maltratos, que refiere abusos físicos por parte de Conchi y que convierte la realidad del domicilio en un auténtico infierno. Nos tenemos que poner en un momento en la posición de Conchi, en la que tiene un objetivo. Después de haber sufrido un accidente, quiere conseguir la máxima indemnización, quiere conseguir una pensión, unos ingresos que le permitan no tener que volver a trabajar. Y para ello, lo que estima es que una gran minusvalía, como una tetraplegia, le puede servir para ese objetivo. Y en ese punto necesita ciertas personas que avalen el relato. Tomás es una persona que ha estado 6 meses en prisión por un quebrantamiento de orden de alejamiento. Ha recibido diversas denuncias de Conchi. Aún así, luego continúan la relación. Los primeros 4 o 5 años realmente la relación fue muy estable, pero poco a poco pues ella ya no podía sacar más de mí porque yo ya le había puesto mi casa a su nombre, ya mi nómina ingresaba en su cuenta, el coche estaba a nombre de ella, o sea, todo era para ella. En febrero del año 2016, Conchi tenía un tercer marido, uno diferente. Ese tercer marido no acabó bien, de hecho murió en un episodio violento. Ya empezamos a intuir cuál es el tipo de relación y la forma de llevarse en relación que tiene Conchi. Si analizamos los diferentes matrimonios que ha tenido, los casos graves de violencia que ha habido en 3 de ellos, las manifestaciones de las personas que han podido convivir con ella, lo que tenemos cristalino es un perfil de manipulación y de instrumentalización de las relaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos ante una persona que tiene un perfil muy disfuncional, mentiras patológicas, recurrentes, que toda su vida es una farsa, tenemos que tener en cuenta que eso es un indicador de riesgo enorme. Y dependiendo de la realidad que monte esa persona, puede simplemente perder unos cuantos años o puede llegar incluso a perder la vida.